Entonces, para mí es un placer compartir este espacio con dos queridas colegas y amigas, ¿no? Vamos a hablar sobre cómo mejorar la calidad de vida de los animales de granja. Mi nombre es Daniel Santiago Rusinque y en el día de hoy entonces tenemos a la doctora María Camila Ceballos, quien es zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Fue investigadora del centro CIPAP con foco en evaluación de bienestar y comportamiento de bovinos de leche y carne en sistemas sostenibles de producción. La doctora María Camila es magíster y doctora en comportamiento y bienestar animal de la Universidad Estadual Paulista en Brasil, con foco en relación humano-animal y sus efectos en temperamento, comportamiento, fisiología y parámetros zootécnicos en bovinos. Ella realizó su estancia doctoral en la Universidad de Melbourne, en Australia, y en 2018 inició su trabajo como investigadora de postdoctorado en la Universidad de Pensilvania con alojamiento de matrices porcinas. Y actualmente la doctora María Camila Ceballos es profesora asistente en comportamiento y bienestar de bovinos de carne en la Universidad de Calgary, en Canadá. Y tenemos también a la doctora Marisol Parada Sarmiento, quien es médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia, con doble doctorado en ciencias por la Universidad de Sao Paulo en Brasil y en ciencias médicas veterinarias, salud pública y bienestar animal de la Universidad de Teramo en Italia. Y actualmente la doctora Marisol es investigadora de postdoctorado en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos y sus intereses de investigación son ambiente prenatal y sus efectos en el desarrollo de la prole, evaluación de estados afectivos en animales e indicadores de bienestar animal. Entonces, ahora que ya estamos todos presentados, como les dije, esta es la agenda de nuestro foro. Entonces, una breve introducción al tema por mi parte y posteriormente las presentaciones de nuestras panelistas. Y vamos a dejar un tiempo para las preguntas al final. Entonces, antes de comenzar y para que todos tengan en mente una definición del asunto que es bienestar animal, siempre me gusta traer esta definición sobre qué es el bienestar animal. Entonces, la OIE define bienestar animal como el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y en las que muere. Entonces, esta es solamente una breve introducción para que todos tengan en cuenta este concepto. Y recuerden también que bienestar animal es un concepto científico relacionado a la calidad de vida del animal en un punto específico. Ya cuando se habla, por ejemplo, en protección y derecho animal, entonces la protección animal está relacionada con leyes y acciones a favor de los animales. Derecho animal, entonces ya es una visión ética y filosófica sobre el uso de animales. Y infelizmente es muy común confundir la ciencia del bienestar animal con activismo. Y pues esto debe evitarse ya que eso únicamente genera confusión y resistencias. Entonces, cuando hablamos de bienestar animal, debemos recordar de que además de la observación o de la evaluación física del animal, debemos también llevar en consideración su esfera mental, su estado mental y también la capacidad que ese animal tiene de desarrollar comportamientos naturales para cada especie. ¿Y eso por qué? Porque generalmente cuando se les pregunta a los consumidores sobre, por ejemplo, el uso de jaulas en sistemas de producción, esos sistemas de producción que son altamente restrictivos en relación a comportamiento, son también altamente rechazados por la comunidad en general. También la gente quiere que los sistemas de producción o que las prácticas que se realicen no causen dolor a los animales y que todo esté relacionado en relación a salud animal y también tener una buena calidad del producto. Entonces, siempre las personas quieren tener un sistema de producción, pero lo más cercano, digamos, a lo natural. Y eso ha llevado, digamos, a
a modificación de normativas y legislaciones. Entonces, por ejemplo, en Europa, ya desde el año 2013 están algunos sistemas de alojamiento, por ejemplo, de, de hembras porcinas en jaulas individuales, ya están prohibidas desde el año 2013, y también el alojamiento de gallinas ponedoras en los sistemas de jaulas de batería tradicionales. Entonces, vean cómo la percepción de las personas en relación al, por ejemplo, en este caso, sistemas de alojamiento lleva a prohibiciones que obviamente resultan en cambios en los sistemas de producción actuales. Y el consumidor, además, digamos, de que observa el precio, digamos, de un alimento de origen animal, eh, y si no tiene ninguna información de cómo ese animal creció, en fin, cuáles fueron las condiciones en las que ese animal vivió o ese producto, entonces, infelizmente, a veces resulta muy injusto de que, digamos, una persona observa dos bandejas de huevos, una a 15.000 pesos, por ejemplo, y otra a 35.000, pero si no tiene ninguna información acerca de cada sistema de producción, pues simplemente va a escoger la bandeja de huevos más barata, ¿no? Y eso es una realidad en América Latina. Y era eso, entonces es un placer estar compartiendo este espacio con la doctora María Camila y con la doctora Marisol. Nosotros somos egresados de la Universidad Nacional, la doctora Marisol y yo de la sede de Bogotá y la doctora María Camila de la sede Medellín, y espero entonces que los participantes puedan aprovechar para conocer un poco sobre, digamos, nuestro trabajo. Inicialmente quiero agradecer a la universidad por habernos invitado. Realmente esto es un espacio muy especial porque pues tener este contacto pues con el alma mater, especialmente con estos dos colegas que además de colegas nos volvimos amigos a lo largo de nuestra formación, es algo muy chévere, ¿cierto? Entonces, Santiago ya hizo una breve introducción, yo voy a profundizar un poquitico más para que todos entendamos pues qué es esto del bienestar animal. Entonces, es un tema complejo y multifacético que envuelve varias dimensiones, como sociales, religiosas, éticas, científicas, políticas, económicas y culturales. La definición, Santiago trajo la definición de la OIE, que es prácticamente una evolución de la definición de Bloom, que es el estado de un individuo en sus intentos de adaptarse con el medio ambiente. Y algo importante que debemos tener en cuenta cuando hablamos del bienestar animal y de esta definición es que es una característica del animal y no algo que le podamos proveer. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de nuestro perrito, de nuestras vacas, no podemos decir, ay, yo le doy bienestar a mis vacas, porque es que el bienestar es el estado del individuo. Entonces, lo que podemos hacer es proveer al individuo con recursos ambientales donde él pueda estar en homeostasis o en balance con su ambiente, ¿cierto? Y algo que debemos tener claro también es que el bienestar es un continuo. Él varía desde muy bueno, donde el animal está adaptado a ese ambiente, o muy malo, donde las condiciones ambientales son demasiado malas, él tiene que gastar mucha energía para poder estar o encontrar un equilibrio en ese ambiente y puede llegar a ser tan malo que el animal puede llegar a morirse. Entonces, hablando de los conceptos que Santi también los tocó, para entender un poquito, pues, como cómo podemos evaluar el bienestar, tenemos los estados afectivos, la salud y el funcionamiento y la vida natural. Cuando hablamos de la salud y el funcionamiento, quiere decir de las funciones biológicas, ¿sí? Como por ejemplo la producción. La producción hace parte de ese pedacito. Tenemos la nutrición adecuada, confort térmico, confort físico, salud, y todo lo que tenga que ver pues como con funciones biológicas. Ya cuando hablamos con estados afectivos
hablamos de los sentimientos, como por ejemplo la ausencia de emociones negativas como estrés, dolor, miedo, y la presencia de emociones positivas, ¿sí? Y ya cuando hablamos de la vida natural nos referimos especialmente a el comportamiento natural, o sea, que el animal tenga la posibilidad de expresar comportamientos motivados y otros comportamientos pues en su vida. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito sobre la ganadería tradicional. Y estoy hablando aquí de la ganadería tradicional en Colombia, que normalmente pues es en pasturas extensivas. En este tipo de ganadería, ¿qué pasa? Tenemos poca interferencia humana en la rutina de los animales. Debido a esto, pues de que ellos tienen poca interacción con los humanos, ellos van poco pues a los corrales, cuando van a los corrales, es para ser vacunados o cosas así. Entonces, tienden a ser animales muy reactivos al manejo. Además, encontramos otras problemáticas que es el bajo control de las pasturas y el manejo de los pastos. Normalmente son largados los animales, no todos, ¿cierto? Pero en general son largados pues en las pasturas, no hay un buen manejo, hay muchas áreas degradadas. Cuando estamos en la seca hay falta de alimento, entonces los animales pasan hambre. Cuando estamos en la lluvia hay exceso de lluvia y se inundan, ¿cierto? Entonces también no tienen alimento, falta excesos de temperaturas, falta de sombra, ¿sí? Entonces podemos ver que pensando en esos tres conceptos, los animales encuentran pues como muchos problemas. Hoy voy a focar un poco más en la parte de lo que, en una de las líneas de investigación que yo estoy trabajando, que es interacción humano-animal. Entonces me voy a enfocar, ya vimos que son muchas problemáticas que influencian muchas cosas, pero voy a enfocar en la interacción humano-animal. Entonces había dicho que es pocos manejos, pero cuando son traídos los animales a los manejos de rutina, ¿qué pasa? Los marcamos, los vacunamos, les ponemos la chapeta, les ponemos la vacunación, que eso es los chuzamos, pues. Los manejos son, en general, no son muy adecuados, entonces son con gritos, con golpes, ¿cierto? Cuando no hay un manejo adecuado, que en general, eso fue lo que yo vi cuando estaba en Colombia, ¿cierto? Mucha gritería y todo. Entonces tenemos manejos en los corrales que son normalmente agresivos. También a veces, dependiendo pues de la hacienda, pero en general se encuentra mucho también estados de los corrales pues bastante degradados, las instalaciones no están arregladas, si se daña no lo dejan y lo dejan y lo dejan, entonces va quedando en situaciones bastante inadecuadas para el manejo de los animales. Además, también dependiendo de la raza del animal, esto es, por ejemplo, esto fue en una hacienda en Montelíbano de Brahman puro, entonces lo que hacen es que les hacen algunos procedimientos dolorosos, como por ejemplo mochación, ¿cierto? El embarque, que es una situación bastante desagradable para los animales, si se hace de una forma inadecuada también, ¿cierto? Si se usa choque eléctrico, si se usa herramientas pues que punzan, si usamos, por ejemplo, como aquí podemos ver, instalaciones inadecuadas, todo eso llega a ser muy estresante para el animal, ¿cierto? Cuando ellos van en el transporte, van a veces de una forma inadecuada, entonces eso también puede influenciar negativamente, ¿cierto? Entonces, si paramos a pensar, no todo es horrible, ¿cierto? Hay personas que están trabajando muy bien, hay personas que están haciendo entrenamientos. Un amigo mío que tiene una empresa aquí ha ido varias veces a Colombia por medio de una universidad ahí en Medellín a hacer entrenamientos en montería. Entonces ya estamos mejorando, ¿cierto? Ya hay personas que están haciendo bien las cosas. Sin embargo, también hay personas y algunos animales pues que están enfrentando dificultades bastante aterradoras, pues animales que no tienen alimento y mueren de sed o de hambre, manejos muy inadecuados, excesos de calor que llegan a los animales. Esto es en Brasil, esto es un ejemplo. No hay sombra, ¿cierto? Entonces ya enfocándonos un poquito más en la interacción humano-animal, ¿cierto? Si vemos este video,
podemos ver, esta es una vaca que va a entrar al troco colectivo y como pueden ver, ellos querían que la de al frente entrara y empezaron a esos cutucados, torcida de cola y no sé qué, y un montón de cosas pues agresivas. Y muchas veces las personas piensan que esto es una consecuencia natural del manejo de los bovinos, ¿cierto? Eh, pero en realidad no es, esto es algo que merece atención especial y muchas veces no tiene la atención que debería, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la interacción humano-animal tiene una relación directa con el bienestar animal, con el desempeño del producto, con la eficiencia del trabajo y los riesgos de accidente. ¿Qué es la interacción humano-animal? Es todo contacto que existe entre los animales y los seres humanos. Normalmente pasa en los animales de producción, por ejemplo, los bovinos, durante toda la vida, o sea, desde que el ternerito nace, se van, le hacen la identificación, después lo llevan al corral para hacerle las vacunaciones, después lo montan a un camión y lo llevan al matadero y todo eso tiene que una interacción humano-animal, ¿cierto? Y esa interacción puede ser táctil, puede ser auditiva, puede ser visual y puede ser clasificada según su naturaleza como positiva, que es que cada vez que el animal tiene una interacción con el humano pasa algo bueno. Entonces, digamos, ellos reciben algo que les gusta, una alimentación, digamos que los llevaron al corral con un manejo adecuado y además recibieron un concentrado, una melaza al final, eso lo pueden asociar. La próxima vez que vayan al corral no va a ser, ellos lo van a entender mejor, ¿cierto? Entonces, o caricias también puede ser, pues aquí podemos ver, estos son animales que no tienen miedo de los seres humanos, probablemente porque la interacción con ellos fue muy agradable. Neutra es que cada vez que hay una interacción con los animales no hay algo que los animales puedan asociar con positivo o negativo. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo, no sé, en Colombia, vamos a pensar en un confinamiento que no son muy comunes en Colombia, pero con un confinamiento normalmente una persona va todos los días a hacer la revisión de los animales, a ver si hay alguno mancando o alguno con un problema. El animal puede asociar ese manejo, si no pasa nada, simplemente él va a observar como algo neutro, entonces no lo asocian con algo ni bueno ni malo. Y negativas, que es, en este caso, es cuando el animal tiene algún contacto con el ser humano, es un contacto terrible, ¿cierto? Algo que él asocia con algo muy negativo. ¿Y qué pasa? Los bovinos, ellos son capaces de entender la naturaleza de esas interacciones porque ellos tienen memoria y la capacidad de aprender. Entonces, como ellos tienen memoria y aprenden, también aprenden a evitar situaciones potencialmente peligrosas. Entonces, cada vez que el bovino tiene una interacción negativa, esto va a influenciar en su comportamiento y esa influencia en el comportamiento, que en este caso sería los animales se vuelven más miedosos, se vuelven más reactivos, hacen que el manejo se vuelva cada vez más difícil. Y ese manejo, entonces, se vuelve más difícil, aumenta el estrés de las personas que lo manejan y ese estrés influencia las decisiones de los vaqueros. Entonces hace que ellos estén más estresados y esto se vuelve en un círculo donde mal manejo, mal comportamiento, empeora los manejos y tenemos que aprender a quebrar ese círculo. Aquí este es el mismo modelo, tenemos el funcionario y las personas, las actitudes preceden el comportamiento en todo comportamiento humano y el miedo a los animales está relacionado con el estrés, la productividad del animal. Animales más miedosos son más difíciles de manejar. ¿Qué pasa? La persona se estresa y su comportamiento empeora. Ya hay mucha evidencia en otras especies, ¿cierto? Que los comportamientos negativos en los vaqueros o en las personas que manejan los animales se asocia con el miedo en las principales especies de producción como cerdos, ganado de leche, pollos, gallinas, y ellos han encontrado que comportamientos negativos como golpes, bofetadas, movimientos rápidos o ruido están correlacionados positivamente con
el miedo de los humanos. Y ese miedo en esas investigaciones ha sido evaluado por medio de diferentes test, que, por ejemplo, distancia de fuga. Entonces, animales que tienen una distancia de fuga más alta tienen más miedo del ser humano. Entonces, no es algo que es pues nuevo, como podemos ver, son estudios de hace 20 años, ¿cierto? También hay muchos estudios demostrando que las interacciones negativas están asociadas con miedo, y el miedo con la reactividad, y la reactividad está asociada con incremento de cortisol, que es una hormona relacionada al estrés, bajas tasas de preñez en novillas y vacas, baja producción de leche en vacas de leche y baja ganancia de peso en el ganado de carne. Entonces, teniendo en cuenta esas informaciones, aquí en Brasil realizamos unos estudios para, primero, entender cómo las interacciones negativas influenciaban en la reactividad, o sea, el comportamiento de los animales, las respuestas al estrés y el rendimiento reproductivo de novillas. Y este es uno de los estudios que voy a mostrar. ¿Por qué fue realizado este estudio? Primero, para entender y incrementar la literatura en este campo, que en el ganado de carne no había sido realizada mucha cosa. En ese entonces, esto fue durante mi doctorado. Y para buscar estrategias, ¿cierto? Entonces empecemos con este estudio. No voy a profundizar mucho pues en los detalles de la metodología, pero en general fueron 571 novillas donde se evaluaron varios indicadores de comportamiento del animal, como velocidad de salida y reactividad en el tronco. Eso se hace cuando el animal está dentro del tronco de contención. Se evaluaron indicadores de interacción humano-animal, como manejo negativo, dentro de ellos golpear el animal y torcer la cola. Se evaluaron otros comportamientos fuera del tronco de contención, en el embute, ¿cierto? O embute creo que se llama en español. Evaluamos si había accidentes, defecación y micción, que está relacionado con miedo, comportamientos indeseables, que era como atacar, deslizarse, caerse, tiempo de entrada al tronco de contención, que eso nos dice algo como relacionado que animales que demoran más para entrar al tronco de contención tienen más miedo. Y suciedad de la región perineal. Entonces, este es un mapa, es muy grande, pero yo hice algo más explicativo. Pusimos todos esos indicadores en un análisis, y en el análisis dividió dos tipos de novillas. Novillas que recibieron algún tipo de interacción negativa. Esas novillas tuvieron alta reactividad para ambos indicadores, alta defecación y micción, alta suciedad en la región perineal. Esas novillas expresan comportamiento indeseable y tienen accidentes. Por el otro lado, el otro grupo de novillas que no recibieron ningún tipo de interacción negativa, ellas tuvieron baja reactividad para ambos indicadores, baja defecación y micción baja o intermedia, baja suciedad en la región perineal, y no tuvieron comportamientos indeseables o accidentes. Adicionalmente, encontramos que las novillas que tenían suciedad en la región perineal, ellas tuvieron prácticamente la mitad de chance de quedar preñadas comparadas con las que no tuvieron o baja suciedad en la región perineal, o sea que también está relacionado con la productividad. Como resumen conclusión de este estudio, llegamos a la conclusión de que manejos negativos influencian el comportamiento de los bovinos y está relacionado con la productividad. Ay, María Camila, listo, muy bueno, ya sabemos que como en otras especies eso pasaba, pero ¿y entonces cómo es que mejoramos la interacción? Bueno, hicimos otro estudio para ver si entrenando a las personas podíamos había alguna relación con las actitudes y comportamientos. Recuerden el modelo que les mostré, que la actitud precede el comportamiento de las personas, y cómo eso influenciaba en la interacción humano-animal y cómo esa interacción humano-animal influenciaba en el comportamiento animal. Entonces, lo que hicimos fue que evaluamos 24 haciendas, eso también fue realizado aquí en Brasil, durante un día de vacunación. Y había 3 tipos de haciendas. Haciendas que habían recibido un técnico por lo menos durante 2 años, continuos, por lo menos una vez cada 6 meses, y recibieron entrenamiento sobre buenas prácticas de manejo de los animales.
haciendas con por lo menos un vaquero que había tenido un curso, pero no dentro de la hacienda, sino afuera, y haciendas donde ningún vaquero estaba entrenado y no tenían conocimiento sobre buenas prácticas de manejo. Y adición, entonces estas son la distribución de las haciendas. Teníamos 3 tipos de vaqueros dentro de las haciendas, porque aquí en Brasil hay una costumbre de que cuando tienen la vacunación, como son tantos animales, contratan personas diaristas que, por ejemplo, en las haciendas que eran entrenadas, había personas que no eran entrenadas. Entonces teníamos personas con entrenamiento que habían recibido un curso, trabajadores que habían trabajado con alguien que tenía curso y personas que no tenían ningún tipo de contacto. Entonces lo que hicimos fue que evaluamos el comportamiento humano y animal y además evaluamos actitudes de las personas. Entonces lo que para comportamiento animal fue comportamientos indeseables y accidentes como saltar durante el manejo, echarse, tener un golpe con la instalación, atacar, caerse. Con respecto al comportamiento humano, en este caso queríamos saber las interacciones positivas y negativas. En el anterior era solo negativas. Entonces, en este caso, como interacción positiva, usamos el uso correcto de la bandera de manejo, que es una herramienta que se utiliza como extensión del brazo para poder manejar los animales, pero no entra en contacto con él, sino para invadir, para manejar los animales usando etología, entrando en... no tengo tiempo de explicar eso, pero para manejar los animales uno tiene que entrar en unos específicos puntos, ¿cierto? Sin tener que tener acceso, pues contacto físico con ellos. Otro era tocar el animal, pero suave, y vocalizaciones positivas. Y las interacciones negativas como golpear y pinchar los animales, golpear el animal con la puerta del corral, torcer la cola y hacer sonidos negativos que son sonidos de agudos, ¿cierto? Evaluamos actitudes, las actitudes se evalúan por medio de entrevistas, ¿sí? Y en las entrevistas se hacen preguntas como que, ¿usted cree que el ganado puede sufrir y siente dolor cuando le pegamos? Entonces, personas que dicen, sí, yo concordo, estoy de acuerdo, tienen mejores actitudes positivas a aquellas que dicen, no, yo no estoy de acuerdo, ¿cierto? También actitudes relacionadas a el manejo con el ganado, como, ¿usted cree que es necesario pegarle a los animales para manejarlos? Entonces las personas lo mismo, que creen que sí, la actitud es peor comparado con las que dicen que no. Y algunas preguntas relacionadas con motivación en el trabajo. ¿Qué encontramos? Que las personas entrenadas tuvieron actitudes, o sea, las respuestas de ellos fueron mejores, positivas, más actitudes positivas comparadas con las personas no entrenadas y menos actitudes negativas comparadas con las no entrenadas. O sea, el entrenamiento influencia en esa actitud. Y como yo había dicho antes, la actitud precede el comportamiento. Con respecto a los comportamientos de las personas, encontramos que personas entrenadas hicieron en promedio más comportamientos positivos comparadas con las no entrenadas y menos comportamientos negativos comparados con las no entrenadas. Entonces, encontramos también que, acuerden que teníamos 3 tipos de haciendas. Las haciendas no entrenadas tienen animales que se comportan peor y son más propensos a tener accidentes que los otros 2 tipos de granjas. Eso fue otra respuesta respecto al animal. Y una conclusión muy interesante fue que queríamos saber si había una variación en los comportamientos de las personas a lo largo del día de trabajo. Y encontramos que solo las haciendas que no eran entrenadas, los comportamientos de las personas positivas disminuyeron a lo largo del día y las negativas aumentaron, ¿sí? Entonces, cuando hablamos sobre bienestar animal, y aquí, como digo, esto enfoqué mucho pues en la interacción humano-animal para mostrarles algunas investigaciones que realizamos para mejorar el bienestar de los animales, pero cuando hablamos de una producción en general, ¿cuáles son las condiciones para alcanzar la calidad deseada? En este caso hablamos de interacción humano-animal, pero podemos hablar de nutrición, provisión de sombra y todos los problemas que hablamos anteriormente en el principio.
debe haber un conocimiento planeado, debe haber una evaluación de riesgos, qué es lo que está pasando, debe haber controles durante la ejecución de los procesos, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas que tenemos a enfrentar en la ganadería? Y en general, con respecto a al bienestar de los animales de producción, que hay una falta de concientización de todos los eslabones, no solo del productor, sino del intermediario, sino del productor, y al final, pues, perdón, de toda la cadena, ¿sí? Falta de conocimiento, falta de planeación, falta de habilidad gerencial, falta de habilidad para la ejecución de los trabajos, problemas en las relaciones de trabajo, problemas en las relaciones comerciales, problemas estructurales, limitaciones tecnológicas. Entonces podemos ver que los problemas de bienestar vienen en muchos puntos y ya me pasé. Entonces voy a ser un poco más rápida para no tomar mucho tiempo. Debemos trabajar en diferentes eslabones. En nuestro caso, que trabajamos como investigadores del bienestar animal, nosotros trabajamos en esta parte de la falta de conocimiento para poder traer por medio de investigaciones aplicadas estrategias para mejorar el bienestar. ¿Sí? ¿Quién se beneficia con la adopción de las buenas prácticas de manejo, por ejemplo, ahora hablando pues de estas interacciones? No solo el animal, porque él va a dejar de sufrir y tener dolor, no solo el productor, porque va a dejar de tener pérdidas, ¿cierto? Sino pues en general toda la cadena, ¿sí? Este es un ejemplo ya para finalizar, donde se implementaron, esto fue aquí en Brasil, se implementaron un programa de origen de Carrefour, donde ellos tenían interés de mejorar el bienestar de los animales y encontraron que después de que fue implementado un entrenamiento sobre buenas prácticas de manejo, el porcentaje de hematomas en la canal disminuyó considerablemente, ¿sí? Entonces, la estrategia es identificar un problema, buscar una solución y aplicar la solución por medio de investigaciones como las que nosotros estamos haciendo, podemos encontrar soluciones que sean aplicables, ¿sí? Siempre que llegamos a un lugar debemos tener un abordaje positivo, usando buenos ejemplos en lugar de críticas, mostrando asociaciones positivas entre el bienestar y el bienestar humano, salud animal, producción animal, eficiencia del trabajo y la sostenibilidad. Entonces, siempre ser proactivos, no llegar y decir, usted está haciendo todo mal, sino miremos qué podemos hacer para mejorar. Estos son unos manuales que fueron realizados aquí en EDCO con Ariel Trazona y otro amigo, a César. Hemos traducido bastantes al español, están gratis. Después se los puedo pasar a la página pues, de aquí de la universidad para que los puedan bajar si tienen interés. Muchísimas gracias. Disculpen que me pasé 3 minutos. Tranquila, María Camila. No te preocupes que estamos dentro del tiempo. Bueno, así como mis compañeros, quería agradecer por la oportunidad de poder estar aquí. Para mí, la Universidad Nacional ha sido un punto antes y después en mi vida académica y siempre la recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño. Y bueno, es una alegría poder estar aquí compartiendo lo que he venido haciendo después de que salí de la FMBZ. Entonces voy a hablarles un poquito sobre los puntos críticos de bienestar en porcinos y básicamente y rápidamente hablarles sobre en qué me he especializado en la parte de investigación y bueno, y lo que estoy haciendo actualmente. Bueno, ¿y por qué los cerdos? ¿Por qué no otro animal? ¿Por qué es que son importantes? Porque hay personas trabajando con el bienestar de los cerdos. Primero, pues el cerdo, no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero los cerdos están en muchas esferas de nuestro cotidiano, como este es un ejemplo. Este año, a principios de año, se realizó el trasplante de un corazón que venía de un cerdo. Y no solamente ha pasado en esta oportunidad que les comento, sino se usa para el trasplante de muchos otros tejidos, tejido renal, ocular, piel, tracto digestivo.
Pero los cerdos, además de eso, también están en nuestra mesa. Los cerdos también hacen parte de la alimentación de una gran cantidad de seres humanos, a excepción de vegetarianos y, bueno, personas que por su religión no lo consumen. Y últimamente también hemos visto que los cerdos han ingresado en esa área de animales de compañía, ¿no? Entonces están en animales de investigación, en la mesa, animales de compañía, y están distribuidos en el mundo de una forma inimaginable. Este es un gráfico que muestra los millones es en millones de cabezas, ¿no? De individuos, y solamente en China son casi 450 millones de cerdos. Entonces, solo como para que tengan una idea cómo es que están distribuidos y el gran número de animales. ¿Y por qué el bienestar animal en cerdos? ¿Por qué es tan importante? Porque así como en bovinos y con otros animales, incluyendo peces, incluyendo aves, son seres sintientes. ¿Qué quiere decir eso? Que son animales que son capaces de sentir, que son animales capaces de sufrir. Entonces es de una enorme preocupación saber cómo es que se encuentran estos animales, qué les estamos brindando, qué falta brindarles para mejorar esas condiciones. Y traje para ustedes unas curiosidades biológicas pues, de la especie, que para mí siento que esta es la guía de la mayoría, en la mayoría de las especies, es lo que nos guía a determinar qué es lo que esta especie necesita. Entonces, el comportamiento es fundamental para saber qué, para tener esa guía, ¿no? De saber qué es lo que en cada sistema estos animales deberían ofrecérseles. Entonces, los cerdos son animales supremamente sociales. Ellos tienen diferentes tipos de contacto, nariz a nariz, nariz cuerpo, nariz anogenital, son de mucho contacto. Son animales que además de eso, por su anatomía, sobre todo aquí en esta parte de la nariz, tienden a osar y es una motivación enorme que a pesar de tantos años de domesticación y estar en instalaciones que son hechas con cemento, siguen teniendo este comportamiento, pero pues sin culminar, ¿no? Porque en el cemento no se puede. Son animales que cuando tienen la oportunidad se agregan y están juntos, cuerpo a cuerpo. También tienen un comportamiento llamado grooming o acicalamiento, ¿no? Que esto se ve también en otros seres, entonces son bastante sociables. Y sobre todo en las etapas tempranas de vida, tienen bastante motivación por jugar. A partir del juego se aprende muchísimo. Otros comportamientos que no sé si todos aquí los conozcan, pero cuando yo ingresé a trabajar en esta área de cerdos me pareció súper curioso, y es el comportamiento materno entre las 6 y 12 horas previas al parto. Las cerdas tienen un comportamiento de hacer un nido para recibir estos lechones. Y ya existen estudios que demuestran cómo cuando tienen la oportunidad de crear este nido, se disminuye el tiempo del parto y se mejoran varios índices, tanto para la cerda como en los lechones. Y el amamentar es otra cosa que me pareció súper curiosa, que no es como en humanos. La cerda es la encargada de indicarle a sus lechones cuándo es el momento de comer. Entonces, a partir de vocalizaciones específicas que solamente se realizan en este momento de la lactación, los cerdos llegan y luego de que todos están ubicados, de que la cerda está ubicada correctamente, ahí se libera la leche y esto dura alrededor de unos 15-20 segundos. Esa periodicidad va decreciendo a medida que van creciendo los lechones, ¿ok? Y otros comportamientos también muy importantes para quien no sabía, los cerdos son animales que pastorean, así como las vacas, probablemente consumen menos volumen de este material, pero tienen esta motivación también de forrajear
y debido a modificaciones pues, propias de su especie en las glándulas sudoríparas que necesitan entonces termorregular con ayuda de esa termorregulación por convección, también acceden a estas piscinas, por decirlo así, de lodo, si tienen la oportunidad y está muy caliente. ¿Y cuáles son los desafíos entonces actuales en la porcicultura basados en todo esto que vimos? Ustedes van a de pronto ya ir haciendo una inferencia de qué implica esto para el bienestar de estos animales. Uno de los principales y que Santi comentó es el alojamiento. Los animales a nivel comercial y yo creería que en la mayoría del mundo se encuentran aún alojados en jaulas, tanto las cerdas que son usadas para reproducción como los machos, o sea, los berracos, ¿no? Se ha ido transformando esto, como es en Europa, a corrales colectivos y aún en muchas partes del mundo mayoritariamente se usan estas jaulas para el parto y para el periodo de maternidad, ¿no? De lactación. Entonces son desafíos enormes de tipo social, de tipos de restricción de movimiento, ¿no? Interacción con sus crías es bastante complicado. Interacción con el ambiente, falta de pues, oportunidad de exploración del ambiente. Otros desafíos que se encuentran en la porcicultura son los procedimientos invasivos, en donde, si no todos, la mayoría están sin control del dolor, como el corte de la cola. Hay lugares en donde ya es prohibido hacerlo, en la Unión Europea es prohibido. El corte de los dientes y uno que es súper, súper preocupante para mí específicamente es la castración. La castración al día de hoy se continúa haciendo de forma quirúrgica, sin control del dolor, sin anestesia, sin analgesia, a pesar de que ya existen métodos menos dolorosos como lo es la inmunocastración, que es a partir de inyecciones, ¿no? Muy difundida en Brasil, pero aún poco convencidos en otros lugares del mundo. El transporte también es un desafío en la porcicultura. Ayunos prolongados que tienen que pasar estos animales para poder después subirse a un camión. A veces no va a ser una única vez que van a tener que ir a este camión ahora por la especialidad que hay en cada granja. Entonces, si la granja está especializada solamente en lechones, cuando salen de esta granja van a una especializada en engorde. Entonces, esto implica otro transporte, ¿no? Distancias bastante grandes en algunos casos, porque no siempre la granja se encuentra cerca del lugar en donde van a hacer beneficio, ¿no? Sí, se dice actualmente beneficio, pero pues sería al matadero, al mal llamado matadero. Distancias supremamente largas y eventos de dolor, además de esos procedimientos invasivos. Cuando los animales son alojados por primera vez de forma colectiva, para ellos organizarse jerárquicamente ocurren peleas y pocas personas se imaginan que son peleas de este tipo, eventos agresivos bastante, bastante fuertes y obviamente esto después de que ustedes pues como alcanzan a ver aquí, estas lesiones van a doler. El parto, si bien durante el parto hay bastante cascada de hormonas que pueden ayudar a disminuir esta sensación de dolor, el posparto no es considerado como un evento doloroso a ser tratado, no porque no sea doloroso, pero pues no hay uso de analgésicos. Y algo que me concierne bastante y es de lo que voy a estar hablando es la claudicación, la cojera, la cojera. La cojera es un evento extremadamente doloroso y está altamente prevalente en la porcicultura comercial.
Entonces ya para entrar en esa parte voy a hablarles un poquito así, digamos, de lo que ya está publicado y en qué estoy trabajando ahora, sin detenerme a la metodología mucho, con detalles. Yo hice mi doctorado en la Universidad de Sao Paulo, en la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, con el profesor Adroaldo Zanella, y en la Universidad de Teramo en Italia, con el profesor Giorgio Vignola, trabajando básicamente en esta tesis, claudicación, o sea, cojera en cerdas gestantes y las consecuencias de esta condición en su prole, en sus crías. Una rápida introducción en este aspecto. Como les decía, la claudicación es una condición extremadamente dolorosa y estresante, y no solamente por ser extremadamente dolorosa y estresante es perjudicial para el bienestar, sino porque acarrea con otro tipo de consecuencias. El comportamiento social de estos animales se va a ver alterado. Un animal con dolor, un animal que no puede locomoverse, se relaciona de forma diferente con sus congéneres. El comportamiento de alimentación o de beber agua también se ve alterado, porque el dolor hace con que el animal vaya menos a comer, vaya menos a beber o tenga menos oportunidades de luchar por los recursos, ¿no? Porque pues está con dolor. La fisiología, exactamente, claro, esta también está afectada. El cortisol, por ejemplo, el estrés, el dolor, todas las eh, moléculas proinflamatorias, ¿no? Y los estados afectivos, como mis compañeros mencionaban, emociones negativas surgen de este evento pues doloroso, ¿no? Junto a todo lo que acarrea. Solo para que tengan una idea, la prevalencia de esta condición en el mundo está entre el 8 y el 65%. O sea que son millones, si solamente pensamos en China, más de 200 millones de animales están en situación de dolor, y muchos de estos en situación de dolor crónico. Y todo esto pues, conllevando con la disminución en su bienestar. Nuestra hipótesis fue que una cerda gestante coja tenía el potencial, por esta cojera durante la gestación, de alterar el desarrollo de esta prole. ¿A través de qué? De modificaciones pues, de tipo endocrino, o sea, hormonal, a nivel transplacentario. Esto es una línea de investigación bastante amplia que empezó con humanos y se categoriza en el nombre programación fetal, cómo el ambiente intrauterino, el ambiente prenatal, influye en el desarrollo de esas crías, de esa prole. Entonces, a través del cortisol, probablemente era una de estas nuestras hipótesis, transplacentario, ¿no? Y mecanismos, por supuesto, epigenéticos, ¿no? El ambiente modificando la expresión de los genes de estos animales. El objetivo entonces fue medir los resultados de desarrollo en estos lechones nacidos de cerdas sanas y de cerdas cojas, y la hipótesis era que las crías nacidas de estas cerdas durante su preñez iban a mostrar cambios en respuestas de miedo a situaciones nuevas y también en el comportamiento agresivo. A diferencia un poco de las investigaciones que nos estaba mostrando María Camila, en mi doctorado me dediqué más a investigación de tipo fundamental, entonces no es fácil a veces entender cómo esto podría llegar a ser aplicado, pero no por esto pues menos importante para el bienestar de los animales. ¿Y qué hicimos? Tuvimos 3 grupos de cerdas que fueron evaluadas periódicamente para su locomoción y así determinar qué grado de cojera tenían. En el tercio final de gestación tuvimos entonces así 3 grupos. Un grupo de cerdas sanas, cerdas que nunca presentaron cojera, cerdas moderadamente cojas y cerdas severamente cojas durante este tercio final de gestación. ¿Qué hicimos? ¿Qué datos tomamos? El peso al nacimiento y al destete de los lechones, y evaluamos también la agresión de estos animales, de estos lechones, posterior a la mezcla, porque una rutina que se tiene después del destete es mezclar varias camadas, ¿no? Para
pues para que continúen en el proceso hasta llegar a la engorda, ¿no? Se mezclan varias camadas y sucede pues estas agresiones. ¿Y cómo lo evaluamos? Tomamos periódicamente fotos de estos animales en diferentes partes del cuerpo y contabilizamos las lesiones de piel. También evaluamos el miedo de estos animales a través de una prueba llamada campo abierto y objeto nuevo. Fue principalmente difundida con ratones, pero se ha llevado a otras especies, adaptado a otras especies. ¿Y en qué consiste? Se aísla un animal por 5 minutos en un lugar abierto que tiene estas líneas demarcadas y hay una cámara que está grabando. Durante estos 5 minutos se evalúa en qué lugar el animal se va a encontrar, si el animal nunca se movió del lugar en donde entró o si el animal, por el contrario, solamente estuvo pegado hacia los lados laterales, hacia las paredes, o el animal exploró libremente este espacio abierto. Animales que nunca se movieron o que simplemente exploraron hacia los lados laterales son animales considerados más miedosos que aquellos que atraviesan y exploran libremente este espacio. Después de estos 5 minutos, a través de poleas se deja caer un objeto novedoso, un objeto que ellos nunca vieron. En este caso fue un balde amarillo y se marca el tiempo que demora este animal en acercarse a este nuevo objeto. Entonces, animales que no se demoran y lo exploran son menos miedosos que animales que nunca se acercaron o que demoren pues más en relación a estos que demoraron menos. ¿Y cuáles fueron los resultados que encontramos? Los resultados más interesantes que encontramos en esta investigación fue que el peso se vio alterado en estos animales. Los lechones que venían de cerdas severamente cojas fueron más leves al destete que los lechones de cerdas moderadamente cojas. Y algo súper interesante fue que las lesiones de piel fueron menores en los lechones de cerdas que nunca estuvieron cojas cuando comparados con cerdas moderadamente cojas. Entonces estos lechones se envolvieron menos en peleas, huyeron más, pelearon menos, ¿no? Los lechones que venían de estas cerdas sanas. Y solamente para que recuerden la agresión es el último recurso que la mayoría de las especies utiliza para resolver dificultades, para resolver desafíos. Antes, si son humanos, primero se habla, primero se conversa, después se grita, y se va escalando. Y en los animales, una de las opciones es escapar, ¿no? Estos animales fueron mejores probablemente resolviendo las dificultades del ambiente y no llegaron a esta parte de agresividad. Para mayor información, pueden encontrarla en este artículo que fue publicado en el año pasado. Y hay algunos otros trabajos en construcción de este doctorado. Uno de ellos está casi, es cómo la claudicación en cerdas gestantes alteró la respuesta al estrés de tipo placentario, ¿no? Entonces, ¿qué papel jugó la placenta para estos hallazgos? La claudicación en cerdas durante el tercio final de gestación modifica la percepción al dolor en sus lechones y el comportamiento y fisiología de estos lechones de cerdas gestantes. La investigación que estoy realizando actualmente es en la Universidad de Pensilvania, como bien dijeron. Estoy trabajando en el Centro de Enseñanza e Investigación Porcina con el profesor Thomas Parson y su equipo de investigación. Y básicamente es en el área de indicadores de bienestar. No sé, pues para los que no son especialistas en esta área, varias de las medidas que se encuentran para evaluar el bienestar son puntuales en tiempo. Entonces es de lo que podamos ver en ese instante y de tipo subjetivo. Entonces
el objetivo principal que tenemos ahorita aquí es explorar medidas más objetivas para el bienestar y además de esto, para explorar ese estado del animal de tipo acumulativo. ¿Cómo es que ha sido el bienestar de ese animal a lo largo de su vida? A través de uso de biomarcadores como inmunomarcadores, que estamos en esto un poquito más adelantados, con subpoblaciones de células T, y la longitud de los telómeros. Para quien no sabe, los cromosomas en su última parte tienen un área llamada telómeros, son áreas repetidas de bases nitrogenadas y estas encurtamiento es natural con el tiempo, a cada vez que nos hacemos más viejos se hacen más cortos, pero ya existen estudios en humanos en donde el estrés, humanos con niveles altos de estrés, cuando comparados con humanos de la misma edad, en un ambiente más tranquilo, con mayor bienestar, tienen telómeros más cortos. ¿Ok? Entonces vamos a intentar trabajar en esto aquí en la Universidad de Pensilvania. Puedo concluir entonces, así que la claudicación durante la gestación afectó no solo el bienestar de las cerdas, como les mencioné al inicio, sino también a sus crías, dándoles una menor habilidad de resolver dificultades sin la agresión, y modificó el peso de estos animales. El peso es fundamental en la supervivencia, entonces probablemente esto también puede llegar a impactar la supervivencia de estos lechones. Y para intentar llevar esto un poquito a algo más aplicado, el manejo de animales agresivos no es fácil, no es chévere cuando uno está trabajando con animales, no es relajado, entonces tampoco es adecuado para las fincas, ¿no? Y a la final, animales más agresivos, animales con más heridas, pues van a impactar la calidad de ese producto final. Traje también unas consideraciones personales acerca de cómo el bienestar sirve para, cómo la investigación en bienestar sirve para mejorar el bienestar de los animales. Entonces, yo pienso que la investigación en el bienestar animal no solamente ofrece evidencias importantes para mejorar la calidad de vida de estos animales, sino también para el desarrollo de políticas públicas que estén relacionadas con el futuro de la producción animal. Y actualmente, como muchos de ustedes saben, estamos en un momento crucial de tipo climático, de tipo social, de tipo político, para escoger el camino productivo a nivel global. Entonces depende de las decisiones que se tomen, va a ser algo determinante para dar continuidad o no con esa licencia que la sociedad le ha otorgado a los productores de animales, a los veterinarios y a todas las personas envueltas en esto, para cuidar de estos animales. Entonces es un momento crucial para tomar decisiones que van a determinar el futuro de estas producciones animales y el bienestar no solamente de los animales, sino del ambiente, de los seres humanos, todos ellos interrelacionados en el concepto de un bienestar, una salud. Agradezco pues a todas las personas que durante mi doctorado estuvieron ayudándome, todas las organizaciones y a ustedes por invitarme y estoy abierta para preguntas. Muchas gracias.